La imitación es el primer modelo de aprendizaje para todas las especies. Animales y humanos aprenden los aspectos más básicos de este modo. Cuando los pequeños ven a sus padres, profesores y adultos usar tapabocas, ellos lo usarán. Si los ven lavándose las manos y manteniendo el distanciamiento, naturalmente lo repetirán. Los niños retoman su rutina y necesitan saber cómo comportarse para mantenerse a salvo. Es tu responsabilidad. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludos desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Vamos a dar inicio a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país, haciendo siempre el llamado insistente al uso obligatorio del tapabocas, al distanciamiento físico, al lavado de manos, a seguir los protocolos de bioseguridad y a evitar las aglomeraciones. Quiero empezar nuestro espacio de hoy resaltando que de manera acumulada nuestro país llega ya a 4.887.294 pruebas realizadas, donde los casos acumulados a lo largo de la pandemia positivos son 1.041.935. También quiero destacar que Colombia ha registrado el día de hoy 8.992 recuperados y llega a 941.874 recuperados, manteniéndonos en el 90.3% de recuperación. Y los casos activos de COVID-19 en Colombia son 66.912, menos que el día de ayer cuando se registraron 67.395. También quiero destacar que del total de los casos positivos que se han tenido en el país, el 94.4% de los casos ha sido atendido en domicilio, en hospitalización el 2.1% y en unidad de cuidado intensivo el 0.2%. Quiero también destacar que el día de hoy se adelantaron 49.190 pruebas, de los cuales se registraron 8.717 casos positivos. Eso quiere decir que es una positividad del 17.7% y el 65.6% de los casos nuevos está registrado en 5 municipios. También hoy se registraron 188 fallecimientos. Le expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestro sentimiento de compañía, de oración. El día de ayer fueron 217, hay una reducción. Y quiero también destacar algunos de los indicadores internacionales. El mundo registra de manera acumulada a lo largo de la pandemia 44.311.674 casos, de los cuales hay 10.827.224 casos activos. Los recuperados en todo el mundo son 29.889.942 y los fallecidos son 1.171.286. Quiero también aprovechar este espacio de hoy para hacer unas reflexiones con respecto al COVID-19 y la situación que vive el mundo y la que vive nuestro país. En primer lugar, queremos expresarle nuestro sentimiento de solidaridad a todo el pueblo francés, al pueblo español, al pueblo del Reino Unido, al pueblo de Alemania y otros países de Europa que por situaciones de rebrotes severos han tenido que tomar medidas restrictivas. En el caso particular de Francia se habla de un confinamiento generalizado con un poco más de libertad frente al que vimos meses atrás, pero yo quiero expresar nuestra solidaridad y también que lo que ocurre en Europa nos sirva a nosotros de reflexión. Hoy tenemos en Colombia el 90.3% de recuperados frente a todas las personas que han sido agredidas por este virus. Tenemos menos de 67.000 casos activos. Estamos en un proceso de reactivación con componentes de bioseguridad muy importantes y tenemos que mantenernos en esa línea. No podemos darnos el lujo de retroceder. Para los países de Latinoamérica y para Colombia, sería muy doloroso enfrentar una situación como la que hoy vive Europa. Y la pregunta es, ¿se puede prevenir? La respuesta es sí, y depende de todos nosotros colectivamente.
Depende de nuestra disciplina y de nuestra cultura ciudadana. Depende de seguir los protocolos de bioseguridad, de no bajar la guardia frente al uso del tapabocas, de mantener el distanciamiento y, por supuesto, de evitar las aglomeraciones. Las aglomeraciones son hoy por hoy una de las principales causas de rebrotes, como lo han señalado las autoridades de salud a nivel mundial. Por eso mi mensaje a todo el país es que tenemos que seguir la reactivación segura y tenemos que ser muy cautos en no relajarnos. Hay que tener mucho cuidado, inclusive cuando estemos departiendo o en un restaurante o en espacios cerrados, mantener también el protocolo del distanciamiento físico y por supuesto también el uso del tapabocas. Cuando tengamos el ambiente laboral, los protocolos de bioseguridad. Y hay razones para ser optimistas. Nosotros a partir del 1 de septiembre empezamos con el aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable. Pasamos el mes de septiembre con una tendencia a la baja en algunos de los indicadores, los más importantes. En el mes de octubre hemos tenido momentos donde hemos tenido retrocesos leves, pero en líneas generales también hemos visto un comportamiento que es favorable. No obstante, también es importante decir que en algunas regiones del país que no habían tenido picos, estamos viendo que los picos se han acelerado. Y por supuesto, el manejo epidemiológico, los cercos y las medidas puntuales las estamos adoptando con el Ministerio de Salud en esos lugares. Pero hoy quiero también darle un mensaje muy claro a todo el país. Nosotros durante el mes de octubre hemos mantenido el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable. Y hoy le he dado instrucciones muy claras al señor Ministro de Salud, luego de haber escuchado a todos los expertos, de escuchar los comentarios del Ministerio, para que emitamos un decreto a partir del 1 de noviembre, extendiendo hasta el 30 de noviembre el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, es decir, manteniendo la vigencia de las condiciones actuales y sobre todo haciendo un especial énfasis a ejercer un mayor control sobre las aglomeraciones. Ahí tienen que trabajar también de la mano con el gobierno nacional, las autoridades locales, pero también hago un llamado a que sea también la conciencia, el comportamiento, la disciplina y la cultura ciudadana la que también impere. ¿Para qué? Para que podamos transitar un buen mes de noviembre con reactivación segura y protejamos también la temporada de Navidad en nuestro país. También haciendo un llamado a todos los hogares colombianos. Todos queremos reunirnos, encontrarnos con los seres queridos, pero el llamado es aún en los espacios íntimos familiares, tomar todas las precauciones. Tenemos que evitar rebrotes y eso depende de todos nosotros. Por eso la decisión se mantiene también en el mes de noviembre, el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, y estaremos monitoreando con el Ministerio de Salud y el Comité de Expertos cómo se va comportando la pandemia en los distintos lugares del territorio para tomar medidas puntuales y específicas. Y hoy, por ejemplo, haremos referencia a algunas de las medidas que hemos tomado con las autoridades de Antioquia, con el gobernador Aníbal Gaviria, con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también buscando justamente que sigamos la reactivación seguro y que tomemos medidas para prevenir aumentos desproporcionados o aumentos grandes en el número de casos. Quería compartirles esa información y quiero compartirles hoy a ustedes en Prevención y Acción una importante historia de recuperación, una historia de un testimonio íntimo, personal, de quien ha sido víctima de esta enfermedad y también hace la reflexión de cómo se hubiera podido prevenir, pero también de cuál es el mensaje que le transmite a todo el pueblo colombiano. Berenice Caicedo, 49 años, auxiliar de sistemas, positiva para COVID-19. Berenice no identifica el momento o lugar de su contagio. Los primeros síntomas fueron congestión nasal, dolor de cabeza, dolor muscular, me dolían mucho las piernas, los brazos. Yo pensaba que eso era pues de pronto estrés, por lo que habíamos estado tanto tiempo encerrados, y ya empecé como a sentirme más ahogada, más cansada, más agitada. Cuando se fueron agravando los síntomas, Berenice acudió a la clínica para practicarse varios exámenes. Con el TAC ya se dieron cuenta que tenía una neumonía avanzada y que ya tenía rastros de coronavirus.
Por eso me decidieron internar, ya me dejaron hospitalizada, ya no pude volver a salir más. Duré 9 días. Allí, los profesionales de la salud trabajaron arduamente para salvar su vida a través de diversos tratamientos. Las doctores y las enfermeras todo el tiempo estaban pendientes de nosotros, todo el tiempo. Ellos estuvieron muy pendientes, estaban con los medicamentos, mirándonos que estuviéramos bien, pues porque no era algo, pues éramos las primeras que nos estaban haciendo este tratamiento. Y tras vivirlo en carne propia, Berenice invita a los colombianos a concientizarse sobre la presencia de este virus. Mucha gente que todavía con estos 6, 7 meses que han pasado y todavía hay mucha gente que no cree, que es muy incrédula. Entonces yo les pido que sigan cuidándonos, que sigan escuchando las conversaciones que hacen estas normas de bioseguridad. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Yo le agradezco a Berenice Caicedo también ese testimonio y quiero compartirles a ustedes cómo sigue llegando el PAEF al territorio, a la micro, pequeña, mediana, gran empresa, subsidiando 40 o 50% del salario mínimo legal mensual para los trabajadores de las empresas y empleadores individuales que han visto afectada su facturación un 20% o más. Hoy el turno, sector de la construcción, Disarco Constructores ha recibido el aporte del PAEF y gracias a este aporte no solamente han protegido el empleo de 50 trabajadores, sino que siguen construyendo país. En momentos de coyuntura económico había mucha incertidumbre y estamos buscando diferentes alternativas para enfocarnos en 5 pilares que definió la empresa en todo este tema, donde el primero era proteger al recurso humano en temas de salud, bienestar, económicos, y estuvimos averiguando y por medio del banco que fue el canal conocimos el programa y el programa se adaptaba muy bien a la necesidad que teníamos para poder proteger el recurso humano. Nosotros somos una empresa de familia, somos 50 personas y digamos que todas las personas nos vimos beneficiados del programa porque el programa independiente del rango, aplica para todo el personal. El proceso fue sencillo, había que cumplir los diferentes requisitos. En este momento ya empieza el tema de documentación, los certificados, los registros, todo el proceso normal y fue muy fluido, fue fácil y fue positivo, donde las empresas tenían que hacer como una para y mirar qué iban a hacer y con este respiro para el empleo se pueden tener muchas alternativas y proteger diferentes cosas para continuar la operación y mirar cuál sería el nuevo rumbo de la empresa. Todo el recurso humano de la empresa ha sido muy solidario con esta situación y hemos tratado de estar alineados buscando un objetivo y un futuro, pues recomendar seguirse cuidando, el COVID sigue, seguir siendo responsable y seguir cuidándonos todos para que se pueda salir adelante. Hay muchas preguntas que también nos han llegado en las últimas horas relacionadas con la atención de los pacientes críticos por COVID-19. Hoy por eso hemos invitado a Lisa Salguero, una enfermera especializada en cuidado crítico, que nos comparte su testimonio de lo que ha sido la experiencia de estos casi 7 meses enfrentando el COVID-19. Y la enfermera, la doctora Lisa Salguero, nos trae a nosotros un mensaje donde nadie puede bajar la guardia y donde entendamos que lo peor que nos puede pasar como sociedad es relajarnos. Y relajarnos también es que nos acostumbremos y que en la medida que nos vamos acostumbrando, vamos descuidando los patrones de bioseguridad. Ella, con su testimonio, también contribuye a la conciencia que debemos tener todos para enfrentar esta pandemia. Mi nombre es Lisa Salguero, yo soy enfermera especialista en cuidado crítico del adulto. Llevo trabajando acá en la Fundación Cardioinfantil desde hace ya 9 años. El proceso de atención en este tiempo de pandemia ha evolucionado en cuanto a las medidas de bioseguridad.
porque si bien está dado que siempre hay una persona de seguridad pendiente del ingreso, para dónde van, cuántos familiares pueden ingresar, con el respectivo lavado de manos. Entonces sí ha evolucionado en positivo, porque no solamente prevenimos enfermedades como el COVID, sino también otras enfermedades infectocontagiosas. Los retos que vienen son inmensos a nivel del sector salud. Vemos que con lo del COVID nos deja cosas positivas en cuanto a miras de prevención, sobre todo la parte de la bioseguridad. Creo que lo que primero debemos mantener es el adecuado uso del tapabocas, que se ha hecho bastante publicidad en cuanto al manejo y el uso correcto y adecuado del tapabocas, y además la higienización de manos al ingresar a los establecimientos públicos. Mantener la distancia también es muy importante. Además de todas las medidas de bioseguridad que debemos mantener, es también tener una actitud positiva de que todo esto va a pasar. Esto no va a ser para siempre, pero si todos trabajamos en conjunto lo podemos lograr. Si nos cuidamos, avanzamos. También quiero destacar a partir de este testimonio que seguimos enfrentando la pandemia, enfrentándola con criterios técnicos, además apoyados en la ciencia. Uno de los departamentos que ha tenido un buen manejo de la pandemia ha sido el departamento de Antioquia. También la ciudad de Medellín ha tomado decisiones muy importantes a lo largo de estos meses. Hasta ayer en altas horas de la noche estuve conversando telefónicamente con el alcalde de la ciudad de Medellín, con Daniel Quintero, para fortalecer la coordinación, y le pedí al ministro de Salud que hoy a primera hora estuviera en la ciudad de Medellín coordinando con el alcalde Daniel Quintero y con el gobernador Aníbal Gaviria medidas para observar lo que ha sido el comportamiento en los últimos días, sobre todo en lo que tiene que ver con las unidades de cuidado intensivo, donde es pertinente destacar que la situación que se ha visto en Antioquia y en Medellín obedece principalmente a patologías no COVID que han ido ejerciendo presión sobre la disponibilidad de camas de cuidado intensivo. Frente a esos hechos y por supuesto teniendo en cuenta que vamos a enfrentar un fin de semana que es festivo y donde también estará de por medio la celebración del Día de los Niños, se han tomado medidas que son importantes para enfrentar las circunstancias y además ir también contribuyendo a alivianar la presión sobre las unidades de cuidado intensivo. Por eso le pido al ministro Fernando Ruiz que nos haga un breve balance de lo que fue su visita a la ciudad de Medellín, la coordinación con el señor gobernador y con el señor alcalde, y cómo las medidas acordadas esperamos que contribuyan también a que se reduzca la presión sobre las unidades de cuidado intensivo y se siga manteniendo control epidemiológico sin afectar el proceso de reactivación segura que se adelanta en el departamento y en la capital, la ciudad de Medellín. Lo escuchamos, ministro Fernando Ruiz. Sí, señor presidente, muchas gracias. Efectivamente, como le hemos dicho a los colombianos en varias oportunidades, nosotros hemos venido enfrentando como 3 olas sucesivas de contagio. Primero Leticia, costa pacífica, costa caribe, con las ciudades afectadas principalmente en esas regiones. Posteriormente Bogotá, Cali, Bucaramanga, ciudades que generaron la segunda ola de afectación, y en esta tercera ola se nos ha venido presentando la afectación en ciudades que tuvieron un muy buen comportamiento, implementaron políticas muy estrictas y una gran adherencia de los ciudadanos de esas políticas, como son Medellín, Armenia, Manizales, Pereira, Tunja e Ibagué, y en esas ciudades estamos teniendo en este momento esa tercera ola de contagio. Seguramente habrá una cuarta en las ciudades más, en los municipios más dispersos, pero en este momento el país está enfrentando esa ola y por eso hemos visto esos crecimientos importantes. En Antioquia y en la ciudad de Medellín adicionalmente se junta el hecho de que Medellín es un centro de referencia muy importante en el occidente del país para referencia de toda la atención de servicios no COVID que requieren y que han venido represados por la demanda de servicios y por la necesidad de utilizar las camas de cuidado intensivo para atención COVID. A eso se suma que efectivamente tanto Antioquia como Medellín vienen en una meseta prolongada con una tendencia ligera al crecimiento y que nos puede generar un número de casos muy importantes, ya expresado en una ocupación de las camas de cuidado intensivo que está entre el 80 y el 90%. Hoy nos reunimos con el señor gobernador Aníbal Gaviria, con el señor alcalde Daniel Quintero, en una reunión muy técnica, muy mirando y revisando la situación. Ya habíamos venido con el viceministro trabajando todo el inicio de semana para poder tener una claridad específica de cuáles serían las
condiciones particulares y cómo proteger a la ciudadanía frente a la eventualidad que se nos abre específicamente y especialmente frente al Halloween y de aquí en adelante en la afectación que podemos tener en la ciudad. Por esa razón se tomaron decisiones muy importantes en lo que refiere al mejor uso de las camas de cuidado intensivo, a buscar limitar un poco la cirugía electiva para evitar el sobredemanda de cuidado intensivo, a hacer un proceso de ampliación de camas con unos equipos que ya están allá, que podemos ampliar fácilmente 180 camas más para tener una disponibilidad grande dentro de la ciudad y para lo cual también tuvimos una reunión y una conversación con los principales hospitales de la ciudad y del departamento. Esa medida es muy relevante, pero además tenemos que acompañarla con una medida importante en este fin de semana para evitar el contagio y evitar la extensión del contagio, y por eso acordamos unas medidas muy relevantes, como es la extensión de la ley seca a partir de las 6 de la tarde del viernes hasta la medianoche del lunes, un toque de queda desde el viernes hasta el lunes, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana para la población adulta, y una medida de restricción de la movilidad para continuo de viernes a lunes para menores de edad. Entonces, repito, presidente, es la restricción a la venta de alcohol de las 6 de la tarde del viernes hasta medianoche del lunes, restricción de la movilidad desde el viernes hasta el lunes de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana para la población adulta, y algunas restricciones de la movilidad de viernes a lunes para menores de edad de manera continua. En esto requerimos la colaboración de la ciudadanía para evitar todos los rebrotes de COVID. La disciplina social es muy importante, la solidaridad entre todos, y recomendamos medidas que busquen mejorar la disponibilidad de camas de UCI y reforzaremos todas las acciones de vigilancia epidemiológica. Muchas gracias, ministro Fernando Ruiz, y por eso es muy importante hacer hincapié en este mensaje. En nuestra disciplina, en nuestra colaboración, en nuestra cultura ciudadana, también están mecanismos eficaces para evitar rebrotes. Quiero que vean este mensaje. De acuerdo con las dinámicas históricas de las pandemias, existen razones de peso para pensar en la posibilidad de rebrotes de COVID-19 en los territorios. Aunque la curva viene en descenso, en Colombia existe el riesgo latente de experimentar un incremento significativo de casos, por lo que se sigue invitando al autocuidado, vigilancia epidemiológica, y el Gobierno Nacional continúa con el fortalecimiento del sistema de salud. Es altamente probable que el COVID-19 no desaparezca y permanezca circulando en la población. Su control efectivo se logrará una vez se desarrollen vacunas y tratamientos específicos. Debemos aprender de experiencias vividas en otros países. Los rebrotes se han experimentado en territorios como Australia, Bélgica, Francia, Israel, Italia, Japón, Reino Unido, entre otros, con el resurgimiento en el número de casos confirmados después de haber controlado un primer brote y haber flexibilizado las medidas. Para evitar rebrotes, todo colombiano debe hacer adecuado uso del tapabocas, distanciamiento físico, permanente lavado de manos, desinfección de superficies y evitar aglomeraciones. Si nos cuidamos, avanzamos. Bueno, y hablando de la prevención y las medidas tomadas en el departamento de Antioquia, nos acompaña hoy el señor gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria. Gobernador, muy buenas noches. Un saludo especial, nos complace tenerlo nuevamente en Prevención y Acción, y nos gustaría que abordáramos los temas que fueron acordados hoy con el ministro Fernando Ruiz, con nosotros en el Gobierno Nacional, sobre todo para este fin de semana, las medidas restrictivas de la movilidad, en qué horas para los menores, en qué horas para los adultos, además de la ley seca, para que tengamos un procedimiento que contribuya a seguir avanzando y que no tengamos un aumento acelerado de casos. Así que le doy la palabra, apreciado gobernador. Presidente, muchas gracias. Buenas noches para usted, para todos los miembros del equipo de gobierno nacional, muy especialmente para el ministro Fernando Ruiz, el ministro de Salud, y por supuesto un gran abrazo a todos los colombianos. Como el ministro lo comentó, hoy tuvimos una reunión muy productiva, el gobierno nacional representado por él, el gobierno departamental y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Y yo creo que lo más importante en principio, presidente, es resaltar eso, el trabajo unificado para acordar las medidas que el ministro ya ha expuesto
a la opinión pública nacional y también, por supuesto, al departamento de Antioquia, pero aquí me gustaría volver a puntualizarlas, presidente, porque obviamente es muy importante hoy aprovechar este escenario para que haya claridad sobre ellas. Las medidas de restricción con relación a el Día de los Niños y el puente del 31 al 2 de noviembre, del 31 de octubre al 2 de noviembre, son, repitamos, las siguientes. Primero, ley seca en todo el departamento, del viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 12 de la noche. Y la segunda medida es el toque de queda con restricción a la movilidad, dividido en dos. Para los menores de edad va desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la tarde en forma continua. Precisamente, y quiero explicarlo y reiterarlo porque lo que nos interesa es proteger a nuestros niños y proteger a nuestros jóvenes, y al protegerlos a ellos, proteger muy fuertemente y muy intensamente a los adultos mayores, que son la población de mayor riesgo. Y en lo que tiene que ver con la medida de toque de queda para los adultos, o sea, mayores de 18 años, hacer una pequeña corrección o ajuste informativo a lo que dijo el ministro para que haya total claridad, y es que la medida va del viernes a las 10 de la noche hasta el sábado a las 6 de la mañana. Vuelve nuevamente la medida del sábado a las 10 de la noche hasta el domingo a las 6 de la mañana. Y por último, nuevamente, el domingo a las 10 de la noche hasta el lunes a las 6 de la mañana. Entonces, reitero, la medida de los menores es continua, pero la medida de los mayores se hace solamente de las 10 de la noche a las 6 de la mañana en los 3 días, de viernes a sábado, sábado a domingo y domingo a lunes. Eso para total claridad de todos los antioqueños, porque también es bueno resaltar que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental y la alcaldía de Medellín y las demás alcaldías queremos ser responsables para evitar que la meseta alta que tenemos se crezca, pero al mismo tiempo buscar mantener la reactivación económica y la generación de empleo. Y, presidente, el otro aspecto trascendental, que yo diría que es tan o más importante que el que he mencionado, el del compromiso conjunto, gobierno nacional, departamental y alcaldía de Medellín, para avanzar en la consolidación y el crecimiento de las unidades de cuidados intensivos. Allí, presidente, nos hemos propuesto una meta de 1.400 camas de unidades de cuidados intensivos. Hoy, el departamento de Antioquia tiene en su totalidad 1.211 en funcionamiento, o sea que buscamos crecer 190 en los próximos días. Pero yo quiero reconocer el enorme esfuerzo conjunto que todos hemos hecho, porque al iniciar la pandemia, presidente, Antioquia tenía un total de 480 camas de unidades de cuidados intensivos y vamos para 1.400, es decir, casi un crecimiento de 1.000 y prácticamente 300%. Un llamado a todos los antioqueños y antioqueñas a que sigamos siendo muy rigurosos en el uso del tapabocas, en el distanciamiento, en el lavado, en todos los protocolos que el presidente muy bien menciona diariamente, porque eso y estas medidas nos permitirán no tener que tomar medidas más restrictivas en el futuro y proteger como queremos el mes de noviembre y el mes de diciembre de cierres más fuertes. Eso, presidente, no sé si usted tiene alguna otra inquietud, con el mayor gusto. No, yo creo, gobernador, que es muy importante, como usted lo ha planteado, la continuidad en la medida restrictiva de la movilidad para los menores y, por supuesto, la aplicación solamente en las noches
para los adultos. Creo que son medidas muy pertinentes y usted lo ha dicho, se ha hecho un esfuerzo muy grande también por aumentar la capacidad de unidades de cuidado intensivo en el departamento. Seguimos trabajando con usted, con el alcalde Quintero de la mano, en plena coordinación. Muchísimas gracias, gobernador Aníbal Gaviria. Y también en prevención y acción, hablando de la agenda de reactivación, estamos hoy con el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, que se encuentra en este momento en Girardot, Cundinamarca. Está también con el señor alcalde de Girardot. Estamos hablando de los programas de mejoramiento de vivienda, Casa Digna, Vida Digna, donde también hay mejoramiento de entorno, mejoramiento de vivienda y titulación. Un programa que en lo que va corrido el gobierno ya ha beneficiado a más de 300.000 colombianos, y yo quisiera, ministro Malagón, que usted le hable a los colombianos de cómo avanza este programa integral, por qué juega un papel también fundamental en la reactivación y cómo está incidiendo en el empleo y en el desarrollo, en el caso particular que estamos viendo hoy del municipio de Girardot. Presidente, muy buenas noches, compañeros de gabinete colombianos. El programa Casa Digna, Vida Digna, el programa de mejoramiento de vivienda y de mejoramiento de entornos se suma al compromiso por Colombia. No solamente son los programas de agua, no solamente es la construcción de vivienda nueva, los mejoramientos también nos van a ayudar a cambiar de manera positiva la vida de decenas de miles de colombianos, pero a la vez generar empleo, activar la demanda en varios subsectores industriales y colaborar así con el gran compromiso de Compromiso por Colombia, que es justamente la reactivación del empleo y la recuperación de nuestro potencial de crecimiento. Hoy los saludo desde Girardot. Y aquí en Girardot el Compromiso por Colombia prende motores. Estamos justamente dando el inicio en la tarde de hoy a una obra que va a ser muy importante, la construcción de un colegio y la construcción de un centro de desarrollo infantil en el barrio Valle del Sol. Este barrio, presidente, fue beneficiario en el pasado de un proyecto de vivienda gratuita y ahora a través de esta obra vamos a poder tener cobertura de colegio y además atención a la niñez, a la primera infancia, con más de 1.200 beneficiarios. Y está conmigo justamente el alcalde de Girardot, Francisco Pacho Lozano. Y yo le quiero preguntar en la noche de hoy, alcalde, cómo a través de este tipo de obras de mejoramiento de entorno empezamos a recuperar la economía en el municipio de Girardot. ¿Cuál es la incidencia que tendrá sobre el empleo y cómo nos va a ayudar también a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Valle del Sol? Ministro, estas obras dinamizan la economía, reactivan la economía en nuestro municipio, que ha sido bastante golpeado por el COVID-19. En este momento podemos decir que el 60 al 80% de todas las personas que van a trabajar en esta obra serán de Girardot. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en Girardot, con obras como estas, venidas desde la Presidencia de la República, del Ministerio de Vivienda, estamos reactivando y dinamizando la economía y mejorando la calidad de la educación de los niños girardoteños. ¿Esto qué quiere decir? Que todos unidos podemos seguir progresando. Muchísimas gracias, alcalde Francisco Lozano. Ministro Malagón, yo quisiera que usted le hable a los colombianos de cuántas familias ya se han beneficiado en total del programa Casa Digna, Vida Digna en los tres componentes: mejoramiento de vivienda, entorno y titulación. Presidente, son más de 300.000. Y algo muy importante de este programa es que nos ha permitido llegar a distintos puntos de nuestra geografía nacional, con titulaciones, con mejoramientos de vivienda, con mejoramientos de entorno. Y justamente esa capilaridad regional es uno de los grandes atributos de Casa Digna, Vida Digna. Pero vamos por más, porque junto con DPS hemos refrendado nuestra meta del Plan Nacional de Desarrollo y queremos que hacia el 2022 sean 600.000 las familias colombianas que se puedan beneficiar de estos programas de titulación, mejoramiento de vivienda y mejoramiento de entorno. Casa Digna, Vida Digna se suma al Compromiso por Colombia. Muchas gracias, ministro Malagón, y yo quiero que los colombianos en sus casas puedan ver este testimonio de cómo Casa Digna, Vida Digna impacta en todos los lugares de Colombia e incide también en la reactivación económica. Casa Digna, Vida Digna también hace parte del Compromiso por Colombia, generando empleo y sumando esfuerzos a la reactivación económica del país por medio de sus tres componentes. Mejoramiento de viviendas.
En Arauca, Nelly Carrero, madre cabeza de hogar, ya disfruta del mejoramiento de su vivienda. Así como a Nelly, Casa Digna, Vida Digna, les cambiará la vida a otras 362 familias en esta ciudad y generará cerca de 1.000 empleos. Ya tengo mi mejor espacio para poder lavar mi mesón, a colocar mi nevera, mi estufa. Ya mis hijos pueden hacer sus alimentos más sabrosos, con ganas de entrar a la cocina, porque tengo una cocina buena. Le doy muchas gracias, señor presidente. Esta es mi familia, presidente Iván Duque, y estamos muy agradecidos, y a todos nos cambió la vida. Construcción de equipamientos. Durante el gobierno del presidente Iván Duque, más de 256.000 familias se han beneficiado con la construcción de equipamientos. Un gran ejemplo de este tipo de intervención es la institución educativa Soacha Avanza, ubicada en el proyecto Acanto en Ciudad Verde, que tendrá capacidad para más de 1.400 niños y niñas del sector. El gobierno nacional y la corporación Responder sumaron esfuerzos con más de 16.000 millones, de los cuales el Ministerio de Vivienda aportó el 50%. En Buga, Valle del Cauca, hace 8 semanas se inició la construcción del Centro de Desarrollo Infantil en la urbanización Uninorte, que beneficia a más de 160 hogares con una inversión de 3.000 millones. Bueno, muchísimas gracias, doctor Malagón, a usted, al presidente Duque y a todo el gobierno que de manera mancomunada trabaja con nosotros para que el proyecto de vivienda, el proyecto no solo de construir viviendas, sino que fortalezca en los hogares de los bugueños, sea una realidad. Titulación. En Soledad Atlántico, miles de familias finalmente podrán convertirse en propietarias de sus terrenos gracias a la titulación de 20.000 predios y al acompañamiento del Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Notariado y Registro. La inversión aproximada por parte del gobierno nacional será de cerca de 2.000 millones. Estoy muy orgullosa por mi comunidad, por haber perseverado en esta lucha, y gracias al alcalde Ucró por tenernos en cuenta en este sueño tan grande. Estoy feliz, la verdad. Desde Soledad, con la titulación de 5.000 predios durante la vigencia 2020. Desde Buga, con la construcción del CDI del Norte para 160 niños y nuestro proyecto de vivienda Portales del Norte para cerca de 300 familias. Desde Arauca, con los mejoramientos de vivienda, también hacemos parte del compromiso por Colombia. Así vemos cómo el compromiso por Colombia, también con ese enfoque en la equidad, sigue mejorando también entornos, barrios, a las comunidades más vulnerables de nuestro país. También sobre reactivación, un punto supremamente importante, el trabajo con los productores rurales. Uno de los sectores que se había visto afectado era el sector también del maíz, sobre todo en el norte del país y particularmente en el departamento de Córdoba, donde muchos productores nos habían manifestado su preocupación de que querían lograr vender más de 15.000 toneladas. Nosotros los vinculamos al programa de agricultura por contrato. Esto garantiza precio justo, contrato estable y también ayuda a que se puedan liquidar los inventarios de cosecha. Sobre este tema está con nosotros el ministro Rodolfo Sea para hablar sobre cómo se ha desarrollado esta iniciativa. Pero antes de darle la palabra al ministro Sea, quiero que todos ustedes conozcan en qué consiste este programa de alivios para los productores de maíz en la costa norte de nuestro país. Más de 350 productores de Córdoba se verán beneficiados con el apoyo a la comercialización de maíz blanco en campo que lanzó el gobierno nacional. Este apoyo económico directo de 60.000 pesos por tonelada comercializada de maíz blanco que están en las fincas permitirá lograr que sus ventas sean justas y rentables. Para acceder es fácil. Los productores deberán inscribirse a partir del 3 de noviembre en la página web de la Bolsa Mercantil, www.bolsamercantil.com.co. Como sabemos que muchos de nuestros productores no tienen internet, entonces también podrán hacerlo a través de la oficina de FENALCE de la región, la Secretaría de Agricultura del departamento o las oficinas del ICA, Agrosavia y la Agencia de Desarrollo Rural en Córdoba. Allí
Allí debe llevar una certificación expedida por FENALCE donde lo acredita como productor de maíz, la cédula y una copia de la factura de venta o algún documento equivalente que demuestre la venta de su maíz. Con esto, la Bolsa Mercantil revisa los documentos anexados y le pagará esta ayuda económica en la forma que lo haya solicitado. Para más información, debe comunicarse a la Agrolínea Gratuita Nacional 018.000 510050 o en las páginas web de la cartera agropecuaria www.minagricultura.gov.co y de la Bolsa Mercantil de Colombia www.bolsamercantil.com.co. Trabajamos con los maiceros de Córdoba, juntos por el campo. ¡Juntos por el campo! Bueno, ministro Rodolfo Sea, miremos este caso, agricultura por contrato, se garantiza la compra de los pequeños productores y también cómo vamos a seguir expandiendo esta iniciativa a otros lugares del territorio. Lo escuchamos. Presidente, buenas noches a usted, a los colegas de gobierno y también a todos los colombianos. Como usted nos los indicó desde que llegué al ministerio, este es un ministerio del territorio. En el seguimiento que hemos hecho a través de la mesa de abastecimiento, encontramos que había dificultades en Córdoba para poder evacuar los inventarios de maíz. Y desde ese momento comenzamos a trabajar con las entidades del ministerio, con la Agencia de Desarrollo Rural, con Agrosavia, con el ICA, liderados por el programa de Agricultura por Contrato, para poder ayudar a acercar esas puntas, los compradores, la agroindustria, los grandes comercializadores con nuestros productores agropecuarios. Y en ese trabajo que hemos venido realizando en estas últimas semanas, ya se han vendido más de 15.550 toneladas de maíz, por un valor aproximado de 13.528 millones de pesos. Pero continuamos, nos vinimos al terreno, nos fuimos a la ruralidad profunda, a mirar cuáles eran las dificultades que tenían esos pequeños productores, esos que tienen 34 toneladas, 20, 40, 50 toneladas para sacarla de esa ruralidad profunda. Y a partir de eso diseñamos ese incentivo que acabamos de ver en el video, que son 60.000 pesos por tonelada vendida, que le va a llegar directamente al campesino. Como lo veíamos en el video ayer con don Eliezer estaba feliz de que le pudiera llegar a eso. Y después tuvimos una reunión con aproximadamente unos 35 donpachos que también cultivan maíz en diferentes zonas de la costa colombiana, y encontramos que este incentivo va a permitir que ese maíz que está en campo pueda salir. Entonces vamos a llegarle a más de 350 productores para poder sacar el maíz que está en campo, presidente, y seguiremos trabajando. Hoy tenemos reportes que se vendieron 1.000 toneladas más del maíz que estaba almacenado por una trilladora que está en Funza, Cundinamarca, y ese es el trabajo que se hace desde la agricultura por contrato para lograr precios justos y comercialización estable. Muchísimas gracias, ministro. Y otro de los temas que ha sido muy importante son las líneas de crédito para los pequeños productores rurales. Está la línea de crédito El Campo Avanza, que además tiene la tasa de interés más baja que hay en el mercado, me atrevo a decir la más baja que hemos visto en el país, que es depósito a término fijo, DTF, menos 1%. Eso quiere decir que don Pacho, el pequeño productor rural, por un crédito de 1 millón de pesos va a pagar 9.800 pesos de intereses. A mí me gustaría que usted nos hablara de cómo avanza esta línea, pero déjeme, antes de darle la palabra, también invitar a los colombianos a que conozcan cómo esta línea llega a distintos lugares del territorio. Para todos los productores que necesitan tener acceso a crédito, el Gobierno Nacional tiene a su disposición una serie de líneas especiales que lo apoyan en su proceso de producción. Es así como El Campo Avanza y se reactiva con una nueva línea de crédito que apalancará recursos hasta por 500.000 millones de pesos, con subsidio a la tasa de interés de hasta 44.000 millones de pesos. Cuenta con la tasa de interés más baja del mercado para el pequeño productor,
con plazo de hasta 3 años y un periodo de gracia de hasta 1 año. Financiará actividades como siembra de cultivos de ciclo corto, sostenimiento de cultivos, producción pecuaria, comercialización y servicios de apoyo, entre otros. Para acceder debe acercarse al Banco Agrario o a cualquier banco de confianza, llevar la documentación sobre su proyecto productivo y solicitar un crédito. Muy importante, manifestar que requiere un crédito que tenga subsidio a la tasa. Luego, la entidad financiera analizará los documentos y aprobará el crédito. Para mayor información, en la página web del Ministerio www.minagricultura.gov.co, en la agrolínea 01 8000 51 0050 o en las oficinas del Banco Agrario y Finagro de su región. Trabajamos juntos por el campo. Juntos por el campo. Ahí vemos, ministro, esta línea de crédito. Cuéntenos cómo va a seguir abriendo espacio territorialmente con el Banco Agrario y también llegándole a los productores que más lo necesitan, a esos pequeñitos productores que necesitan ese crédito para solventarse y mantener su unidad productiva. Presidente, en esta época de pandemia y este nuevo compromiso por el futuro de Colombia y por la reactivación, nosotros, bajo la dirección suya, sacamos esta línea del Campo Avanza. Esta es una línea de crédito donde tenemos 500.000 millones de pesos para prestarle a todos esos dompachos, productores del campo colombiano a lo largo y ancho del país. Tiene, como usted lo dijo, la tasa más barata del mercado, DTF-1. Por un crédito de 1 millón de pesos se va a pagar al año 9.800 pesos. Entonces, esto es algo que la verdad nos ayuda a la reactivación, nos permite que nuestros productores del campo continúen sembrando, continúen cosechando y continúen vendiendo sus productos. Estos créditos tienen 3 años y hasta 1 año de gracia. Estamos haciendo una campaña publicitaria con el Banco Agrario, con Finagro, para poderle llegar con este crédito a todos esos productores del campo. Y cada día vamos aumentando las colocaciones. Hoy llevamos colocado unos 4.500 millones de pesos, pero presidente, la próxima semana, ya después de todos los papeles que se hacen inicialmente estos créditos, esperamos que esto se multiplique por 5 y que podamos avanzar para colocar esos 500.000 millones de pesos en lo que resta del año. Muchísimas gracias, ministro Sea. Vamos a hablar también con el ministro Ángel Custodio Cabrera sobre lo que se considera el programa Equipares, que es la paridad en la remuneración y en condiciones laborales entre hombres y mujeres, donde hoy 22 empresas en nuestro país adquirieron ese sello. Pero antes de eso, quiero también compartirles algo muy importante que ocurrió el día de hoy. La calificadora internacional de riesgo Standard & Poor's estuvo en días pasados realizando las entrevistas respectivas en nuestro país con las autoridades económicas. Se reunieron con el ministro Alberto Carrasquilla, con el director de Crédito Público, el doctor César Arias. Tuvieron una reunión conmigo el pasado viernes y tuvimos la posibilidad de hablar sobre el marco fiscal de mediano plazo, sobre las perspectivas que nosotros tenemos de responsabilidad fiscal en medio de la pandemia, el programa también de reactivación, y hoy en un pronunciamiento público, en un comunicado de prensa, han ratificado el grado de inversión para nuestro país. Adicionalmente han destacado la coherencia y la forma de haberse hecho explícito en el marco fiscal de mediano plazo nuestro compromiso, que aún en la pandemia mantengamos los principios de prudencia fiscal, de gestión fiscal efectiva y de focalización de los recursos en los más vulnerables. Y también agradezco que hayan destacado que el enfoque que ha tenido Colombia ha sido el de proteger la salud y la vida, pero también el de proteger el empleo, la micro, pequeña, mediana y gran empresa, y avanzar de manera coherente en un programa de reactivación segura. Así que esta noticia es muy importante. La calificadora internacional de riesgo Standard & Poor's ratifica el grado de inversión en nuestro país. Y ministro Ángel Custodio Cabrera, hoy lanzamos ese sello Equipares para 22 empresas que se comprometen a que la remuneración de hombres y mujeres sea igual. Y esto pareciera obvio para muchas personas cuando lo escuchan, pero lo cierto es que la información que hemos tenido histórica en nuestro país es que sí hay un desfase. Normalmente siempre se ha remunerado más
con más recursos a los hombres que a las mujeres. Equipares significa también un paso trascendental en que tengamos paridad en la remuneración y una política de equidad de género coherente con las metas del plan de desarrollo. Lo escuchamos. Gracias, presidente. Un cordial saludo a todos los colombianos que nos ven y nos escuchan a esta hora. Saludar al ministro de Salud y a nuestra consejera, la doctora Heidi Gallo, y a todas las personas del Gobierno Nacional que nos acompañan. Efectivamente, presidente, esta es una certificación en equidad laboral, pero con enfoque de género, el cual de alguna manera nosotros como colombianos o el gobierno colombiano colocó con las Naciones Unidas la agenda hasta el 2030. Uno de los principales de los objetivos de desarrollo sostenibles era la igualdad de género y empoderamiento a todas las mujeres y sobre todo lo más importante, buscar la equidad de género en ese sentido. De igual manera, plasmamos este proyecto en el Plan Nacional de Desarrollo en el artículo 164, donde se buscaba establecer una política de equidad y paridad de género y sobre todo lo más importante, paridad también en la remuneración y representación y en la toma de decisiones de las mujeres en Colombia. Esto es muy importante y por eso queremos resaltarlo el día de hoy, señor presidente, porque esto no solo permite que las empresas progresen y demás, sino que los trabajadores, y en este caso las trabajadoras, tengan más oportunidades. En la entrega que hoy vimos, analizamos que se tuvo un impacto de esos trabajadores de esas empresas de 175.000 empleados, de los cuales el 46% de esas empresas que se han acogido a este sello Equipares son mujeres. Y eso es muy importante para el futuro de Colombia en ese sentido. Por eso con Equipares Colombia da un paso más en materia de género, situándose a la vanguardia en Sudamérica, en el mundo. Y en ese sentido, presidente, volver a decir lo que dije esta mañana. Es importantísimo que ese índice de brecha global midamos, por ejemplo, lo que pasó en el Foro Económico Mundial, donde en el 2018 Colombia, dentro de 123 países, ocupaba el número 40 y hoy, en este año, estamos con el número 22. Esto significa que avanzamos con las políticas públicas de género 18 puestos. Presidente, también para contarle a los colombianos cómo las empresas acceden a este sello Equipares, esto es muy importante. Y en ese sentido, lo primero que tiene que hacer una empresa es un diagnóstico organizacional, mirar cómo ellos van a hacer esa política de género a su interior, de igual manera elaborar un plan de acción diseñado con el Ministerio de Trabajo y el PNUD, porque esto es trabajando de la mano con Naciones Unidas. Una vez de que hagan eso, las propias empresas hacen su auditoría interna y de esa manera se evalúa el cumplimiento de los requisitos. Y por último, un proceso de auditoría externa total que permite verificar que las empresas en Colombia ingresen en esta política de género. Presidente, yo creo que vamos avanzando y solamente dos anuncios finales. Uno, vamos a crear el sello Equipares para el campo colombiano y dos, una experiencia piloto en sectores como el de minoenergético y demás. Presidente, ese es el informe que entregamos hoy. Muchas gracias, ministro Ángel Custodio. Doctora Heidi Gallo, nuestra consejera presidencial para la equidad de género. Equipares marca un hito. Colombia sigue avanzando. El año pasado, según el índice de equidad de género del Foro Económico Mundial, puesto 40. Este año Colombia tiene un avance adicional, puesto 22. Seguimos mejorando. Ahora Equipares también va a contribuir en este propósito. ¿Cuál es el verdadero mensaje, la esencia de por qué Equipares significa una nueva ética empresarial para garantizar la oportunidad y la equidad de género? Presidente, muchas gracias. Muy buenas noches para toda la audiencia que nos sigue en este momento, para todos los colegas de gobierno. Presidente, frente a su pregunta, yo la contesto de la siguiente manera. Ya el ministro de Trabajo nos indicaba que las 22 empresas que hoy se certificaron generan cerca de 175.000 empleos. De esos empleos hay 81.000 mujeres empleadas. En concreto, ¿esto qué quiere decir? Que estas 81.000 mujeres no van a tener diferencia salarial en una misma posición con respecto a los hombres, lo cual nos posiciona en esa acción concreta para cerrar las brechas de la política de equidad de mujeres que ha venido liderando usted y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Y hay un segundo aspecto que también es muy importante. Estas 22 empresas se comprometen a garantizar
una participación equitativa de las mujeres en las instancias decisorias y también en la participación de juntas directivas. Esto entonces es una medida fundamental para la reactivación económica. Generamos más oportunidades para las mujeres, pero para los empresarios también hay un mensaje muy importante. Más equidad de género lo que garantiza es mayor rentabilidad para sus negocios y una mayor sostenibilidad. Y yo quisiera destacar también lo que el ministro Ángel Custodio acaba de mencionar, porque dentro de esa estrategia Colombia se reactiva con las mujeres. Esos dos sectores, el sector agro y el sector minero energético, los hemos priorizado para avanzar con Equipares, para generar esas mejores condiciones. Y por último, presidente, mencionar que la recuperación económica necesariamente necesita de las mujeres y que el avance de las mujeres necesita de empresas como las 22 que hoy se certificaron en Equipares para generar más oportunidades y para que podamos avanzar en este proceso de reactivación económica. Muchísimas gracias, doctora Heidi Gallo. Y también quiero darle la palabra a Marinés Hurtado, quien es la vicepresidenta de Recursos Humanos de Esentia. Esentia es una empresa del grupo empresarial Ecopetrol. Esentia se une al sello Equipares. Doctora Hurtado, cuéntenos brevemente cómo ustedes asumen la inclusión en el sello Equipares. Señor presidente, buenas noches y muchas gracias por este espacio que nos permite contarle a los colombianos los beneficios de gestionar de manera consciente y responsable la equidad de género en el ámbito empresarial. Para Esentia esto partió de un compromiso de la alta dirección hace 3 años, cuando emprendimos este camino de la mano del Ministerio de Trabajo. Y aparte de eso, constantemente trabajamos por el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Es un tema que está de primero en nuestra agenda, en nuestra estrategia, y no solamente los que hemos priorizado, sino todos aquellos en los que podemos como organización contribuir con un aporte positivo a la sociedad. Desde este compromiso de la alta dirección emprendimos todo el proceso de diagnóstico, plan de trabajo, auditoría, para hacer un proceso de ajuste de procedimientos, de políticas, de lenguaje, de cultura, que hoy nos lleva a este orgullo que celebramos como organización de haber recibido este reconocimiento en la mañana de hoy, y nos lleva a ser un referente en la manera en que se gestiona el género, sobre todo en un sector empresarial y en un sector tradicionalmente masculino como es la industria petroquímica. De los beneficios que hemos recibido como organización son innumerables. Podemos contar ahí el tema de, obviamente, tener una escala salarial por niveles independiente del género, y podemos hablar también de beneficios como equipos de alto desempeño compuestos por hombres y por mujeres que aportan de manera colaborativa. Nuestro comité directivo es un equipo ejemplo, es un comité paritario con representación de los dos géneros y con mujeres en cargos que tradicionalmente fueron masculinos. Muchísimas gracias, doctora Hurtado, por esa reflexión. También Esentia se une a Equipares. Estamos llegando al final del día de hoy a Prevención y Acción, y yo quiero hacerle un reconocimiento a 2 personas que han trabajado con nosotros en el equipo de la Presidencia de la República y que llegan a su proceso de jubilación, que han estado trabajando para que podamos informar a los colombianos todos los días. Yo quiero decirle a Lucho Calderón, que ha estado con nosotros en el equipo de producción. Lucho, gracias por su servicio a nuestro país. Son 24 años sirviéndole a Colombia y nos ha sido fundamental este apoyo para informar a los colombianos día a día. Y también un saludo muy especial a Fabio Medina, 26 años, también trabajando desde la Presidencia de la República para llegar con el mensaje a la ciudadanía. 2 colaboradores que hoy reconocemos, que les damos las gracias y que nos han permitido en medio de esta pandemia llevar la información oportuna con las distintas áreas del gobierno, con los gobernantes locales. Así que muchísimas gracias. Y también quiero decirles que mañana estaremos abordando muchos de los temas que están ocurriendo en el mundo, que están ocurriendo en distintos lugares de América Latina y cómo nos preparamos para las próximas semanas. Los dejo con este mensaje también para que celebremos en familia, con cuidado, con autoprotección, y que entendamos que lo que hoy hagamos para protegernos también va a significar que Colombia se reactive segura y que no tengamos que tomar medidas más restrictivas. Muchísimas gracias. Celebremos en familia y sin salir de casa. Así protegemos nuestros menores del coronavirus. Disfracémonos de solidaridad y compromiso por nuestros seres queridos. Si incumplimos los protocolos, estamos generando nuevos contagios.
Las fiestas y reuniones y los lugares cerrados o con poca ventilación son los predilectos para el virus. La seguridad, bienestar y salud de nuestros menores es responsabilidad de todos. Hagamos de nuestras casas lugares libres de COVID. Colombia es uno de los países más amigables del mundo. Los abrazos, el contacto físico, un beso de despedida y la cercanía eran lo normal. Retoma tu vida, vuelve a la rutina, pero recuerda, a 2 metros de distancia, con tapabocas y lavándote las manos, porque el afecto ahora se demuestra cuidándote y cuidando a los que amas. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia.